Buenas a los compañeros y compañeras que nos siguen en todo esto. Yo ya me he presentado, ustedes ya me conocen, la votación ya se hizo en el grupo que sigue esto en Facebook y hoy vamos a hablarles sobre la historia, personalidad, poderes, habilidades, curiosidades y demás cosas de forma resumida pero bien detallada de una de nuestras personajes favoritas, si no es que la más favorita para muchos, y esa es Beatriz, la diosa de la espada élfica o conocida comúnmente en la historia por su apodo como la diosa de la guerra. Antes de empezar, debo advertir que esto contiene algo de spoilers, así que si no se quieren spoilear, les sugiero que primero se lean la novela ligera y en manga, pero si ya están listos, sin más preámbulos, comencemos con esto. Beatriz es una elfa que vivió en el país de los elfos. Desde su temprana edad comenzó a practicar con su espada ya que le puso mucho cariño a esta y continuó así durante muchos años, pero con el paso del tiempo empezó a sentirse incómoda en los entornos sociales que ella estaba debido a su devoción por la espada que podía generar problemas, que luego abandonó su país para comprometerse en su manejo y diestra con la espada y a la vez con su magia. En su juventud se ganó el título de la diosa de la guerra después de varias victorias en las batallas que hubo en el Festival de la Diosa de la Guerra en el reino de Midgard, que se ganó un título muy famoso alrededor del mundo. En su viaje por el mundo en busca de oponentes dignos en los cuales ella pudo enfrentar, se enteró de que su hermana se había casado y había tenido una hija. Durante uno de sus viajes alrededor del mundo, Beatriz se enteró que su querida hermana había muerto y a ver que no le quedaba ninguna otra familia más que su sobrina que, por razones que ella no entiende, desapareció, empezó a emprender un viaje en busca de señales de vida de su sobrina sin saber que esta fue exiliada del país de los elfos porque había contraído la posesión demoníaca. Habiendo pasado por más de una década en busca de señales de vida de su sobrina, se enteró de que se había escuchado rumores de una elfa que se parecía mucho a ella en el reino de Midgard, así que Beatriz emprendió su viaje directo hacia allá para ver si podía encontrarla, justo cuando se estaba celebrando el Festival del Dios de la Guerra. Ahí se encontró el protagonista Cicajeno y al ver que este tenía un olor impregnado a elfo, le preguntó inmediatamente si este conocía a una elfa que se parecía a ella. El protagonista dijo que no, pero Beatriz sospechó que él estaba ocultando algo, así que quiso probarlo balanceando su espada contra él, deteniéndose justo en el momento en el que iba a tocar su cuello. Al ver que el protagonista no había reaccionado del todo, ella creyó que se había equivocado y que había juzgado mal al protagonista y que no era tan fuerte que digamos. Después le tocó la mano y al ver que él tenía un talento innato oculto, dijo que él se volvería muy fuerte, pero que al final no lograría saber qué tan poderoso él se podría volver. Antes de despedirse de él, Beatriz le dijo que le cayó muy bien y que le empezó a tener cierto cariño, lo cual el protagonista le agradece y después se marcha. Al día siguiente, invitada por Iris Midgard, Beatriz fue a la sala VIP para presenciar el torneo Bushin que se presentaba y de paso para preguntar a los nobles y presentes si habían visto señales o si vieron a una elfa parecida a ella por el reino de Midgard o en el torneo, a lo que los presentes contestaron que no, y mientras era alabada por su fama, que no es que le interesaba mucho que digamos, estos le preguntaron si había alguien o algún guerrero que había captado su atención, a lo que Beatriz respondió que sí, Cajeno le había interesado, diciendo que él se volvería fuerte, a lo que todos la cuestionaron ya que según ellos no tenía el talento innato de la espada y la magia como su hermana mayor, Claire Cajeno, pero aún así si los presentes decían al parecer la verdad, Beatriz mantuvo su interés en sí. Durante el transcurso del torneo, en lo que Beatriz estaba sentada en la sala VIP junto a los presentes mirando todo, notó por el olor que el rey de Oriana emitía un aroma desagradable, a lo que fue reprendida por el noble Toen, pero Iris dijo que ella era Beatriz. Al ver que se trataba de la mismísima Beatriz, la diosa de la guerra, una de las pocas descendientes del héroe Olivier, este se disculpó con ella y luego continuaron viendo las finales del torneo Bushin, o sea, el Festival de la Diosa de la Guerra, que así se llama traducido al español. A finales del torneo, Beatriz fue testigo de cómo Iris Midgard le tocó como oponente al guerrero misterioso llamado Jimmy Nesene o Mundana Man, que significa traducido al español hombre corriente, y vio como este derrotaba a Iris Minga fácilmente.
Beatriz quedó impresionada con su fuerza, deseando enfrentarse con él, y observó cómo este se transformó en Shadow cuando atacó la sala VIP en un incidente que se vio involucrado también la princesa Rose, como este mató a su padre, aunque ella al parecer no prestó mucha atención, por lo que Beatriz se vio en parte obligada a intervenir y empezó a empalarse espada con espada contra Shadow. Aquí la historia difiere un poco, ya que hay dos versiones diferentes: la de la novela ligera, que es casi igual a la del manga, y la del anime. Mientras que en la novela ligera y en el manga, Beatriz se mantuvo codo a codo en combate contra Shadow por un corto tiempo, en lo que todos lo presenciaban en la arena del torneo. Shadow decidió ponerse un poquito serio a blandir su verdadera espada, o sea, su espada Slim, según se entiende allí. Beatriz notó que él estaba a un nivel muy por encima de ella y que no estaba segura de que sí podía ganarle, en lo que respuesta en ello, Iris Midgard decidió darle apoyo aunque le costase la vida para que las dos pudiesen derrotar a Shadow, pero al final no sirvió de nada, y antes de irse, Beatriz le preguntó a Shadow de por qué no acababa con ella si era tan poderoso, a lo que este le responde que ya había logrado su objetivo, que no le interesaba tomar sus vidas, y que al final no deben perder de vista a su verdadero enemigo. Y después de que Shadow se fuera despejando todo el cielo lluvioso con su poder, tanto Beatriz como Iris no entendían qué significaba lo que Shadow les dijo, lo que para según nosotros es el culto de diablos, pero ahí sí. En el anime, la batalla fue más destructiva, más rápida y ocurrió a las afueras de la arena de coliseo del torneo, en cada rincón posible de la capital de Midgard, sin que nadie lo pudiese captar, sin cambiar de todos los sucesos, excepto en la parte en la que Iris, en su ira, venganza y demás por Shadow, por la humillada que le hizo delante del público durante la final del torneo, siendo este Jimmy Nasene, y delante del rey de Midgard, que es el padre de Iris, Iris empuñó una espada santa del héroe contra Shadow, y después de unirse con Beatriz para luchar contra este, Beatriz le pregunta a Shadow si ellos ya se habían visto antes, a lo que este responde que quién sabe, ya que él nunca olvida a un oponente poderoso, y en su lugar les pregunta a ella de que si valía la pena de recordarlas en su memoria. Al final los sucesos fueron algo iguales a la novela ligera y el manga, en la que Iris se ofreciera para inmovilizar a Shadow aunque le costase la vida para que Beatriz lo pudiese matar, pero Shadow la sometió fácilmente y las aplastó de gravedad a nivel mágico con su pie, algo que no se describe ni en la novela ligera ni en el manga, aunque claro, este se contuvo para ver qué tanto podían resistir. Al final, antes de irse del lugar, Iris le reprende a Shadow que ahora todo el mundo es su enemigo, que no tiene ningún lugar donde huir, a lo que Shadow se ríe a carcajadas y le responde de agresividad que por qué huiría, lanzando un domo de magia que rodea toda la capital del reino de Midgard, a lo que Beatriz e Iris se refieren a esperar su muerte, creyendo que Shadow las mataría con su ataque más poderoso, solo para darse cuenta después que Shadow las había engañado, que había desaparecido del lugar sin dejar rastro, solo despejando todo el clima lluvioso y con truenos del reino de Midgard. Al final, antes de irse de Midgard, Beatriz le aconseja a Iris que no se obsesione con Shadow, ya que hay entidades con las que los mortales aún no pueden realizar, dando aquí a entender que Shadow ya no se le puede considerar como algo humano, ni siquiera mortal, y que ella aún es muy joven, a lo que Iris le responde que no se preocupe, que ella no puede quedarse quieta. Durante su salida en el tren, Beatriz está decepcionada de no encontrar a su sobrina en el torneo, pero que a la vez está feliz de conocer a cosas buenas, refiriéndose a Silka Genau. La personalidad de Beatriz difiere un poco con la historia, o sea, a nivel de novela ligera, manga, anime y juego. Mientras que en la novela ligera y en el manga, Beatriz se muestra como una persona madura, segura de sí misma y decidida a lograr sus objetivos, que no tiene miedo de decir lo que piensa, pero suele ser educada con las personas que la rodean. En el anime y en el juego, Beatriz se muestra como un individuo estoico pero socialmente torpe, con una actitud un tanto infantil que pocas veces muestra, confundiendo a los demás con su extraño comportamiento. A pesar de esto, se muestra decidida a encontrar a su sobrina y muestra respeto hacia los demás. Sea cual sea en el estado que se encuentre, Beatriz sostiene un lado amable y cariñoso con las personas que le gusta y mantiene la suficiente cordura para evitar la muerte en combate cuando se enfrenta a enemigos muy fuertes y poderosos, a diferencia de Iris Midgard, que se deja llevar por la ira y la venganza al punto de ir con todo a matar. Tanto sus
habilidades físicas sobrenaturales como su dominio con la espada y demás factores, el mismo Shadow admitió que están bien pulidas y ejercitadas, siendo ella capaz de aguantar los contraataques de Shadow, aunque este solo se estaba conteniendo y jugando con ella, en especial el manejo de la espada, que fue capaz de manejarla tan bien y rápida para ser capaz de cortar cada gota de Yubimo Radio Cubio alrededor del área junto con Shadow, creando brevemente un espacio abierto mientras ellos seguían desplazándose de forma instantánea y destructiva por la capital de Mika. Por lo que su título como la maestra de la espada élfica es merecible para Beatriz, ya que al menos su manejo está casi a la par con el manejo de la espada de Shadow y con la de los suyos, probablemente hablando de sus 7 sombras de jardín sombrío, pero que desafortunadamente su manejo en la magia deja mucho que desear, diciéndole a Beatriz que en términos de magia y en su uso es todo lo contrario al nivel que tiene el resto de sus habilidades pulidas. Al parecer lo único que puede hacer con su magia es fortalecer sus ataques con espada, de forma rápida, letal, penetrante y fuerte, y a su vez con su propio cuerpo, aumentando un poco su recuperación, siendo ella capaz de aguantar y resistir por más tiempo en combate contra Shadow que Iris Midgar. El nombre de Beatriz significa viajera en latín tardío y también significa la que trae felicidad bendita en latín normal y en holandés. Hasta donde se sabe hasta la fecha actual, Beatriz es una de las pocas descendientes del héroe Olivier que no contrajo la posesión demoníaca del demonio Diabolos, aparte de su difunta hermana, desde su niñez temprana hasta su madurez como adulta, lo cual es algo sorprendente teniendo en cuenta cómo funciona la maldición del demonio y de que Beatriz tiene un muy parecido al héroe Olivier, al igual que su sobrina Alpha. A pesar de su apariencia joven, su forma de vestir en parte y su comportamiento, Beatriz es una guerrera muy fuerte con mayoría de edad, ya que es una elfo, pero debido a su forma de comportarse y a la forma como ella viste sus gestos, a menudo se la confunde como una persona vagabunda sin ningún tipo de valor como tal. Solo algunas personas como Iris Midgar, Sitka Genou y en parte Anne Rose son de los pocos que saben lo poderosa que es ella sin la necesidad de reconocerla plenamente por su reputación de guerrera, a diferencia del público en general que se deja llevar por las apariencias. En el juego de la eminencia de las sombras, Master of Garden, se afirma que la edad real de Beatriz es de más de 100 años. Aún no está claro si la información que proporciona el juego sobre los personajes puede considerarse canónica, pero hasta entonces lo vamos a tomar que sí lo es. Beatriz, al igual que Shadow, también siente una especie de deseo de enfrentarse a poderosos oponentes con los cuales ella se topa en su viaje alrededor del mundo, ya que así ella puede saber qué tan fuerte se ha volvido y de ver cómo son las habilidades de sus oponentes. Similar a los hombres bestia, Beatriz aparentemente tiene un fuerte gusto por las personas poderosas y talentosas que ella ve. En el anime se ve que aparentemente Beatriz muestra un interés amoroso por Sitka Genou cuando lo conoce por primera vez. En el juego siente tal interés que quiere casarse con el protagonista cuando lo conoció. Según el juego, Beatriz, al igual que las otras chicas de Shadow Garden, se ha interesado románticamente por Sitka Genou, lo que es una ironía porque sin saberlo, su presunta sobrina, Alpha, también está interesada sentimentalmente por este. A tal punto que si Sid se convierte en una persona fuerte como Beatriz había dicho, ella alucinaría cómo sería su posible hijo con este si se casase con ella, lo que implica que Beatriz es soltera. Según las propias palabras de Beatriz, cuando se enfrentó por primera vez contra Shadow y este decidió ponerse un poquito serio contra ella y sacar su verdadera espada, ella descubrió que la forma en que su enemigo empuñaba su espada y la espada misma era como si estaba fusionado con la naturaleza misma, similar a algún tipo de fenómeno natural como las gotas de lluvia que caían y los rayos que caían. Esto lo hace muy peligroso para ella y para cualquiera que se enfrente a él, ya que como todo fenómeno natural, no se sabe dónde ni cuándo atacará hasta que ya es demasiado tarde para protegerse. Poco antes de perder ante Shadow, este les confiesa tanto a Iris Midgar como a Beatriz que solo su nombre y su manera de ser es lo que es en verdad, que todo lo demás que ha pasado no es nada más que una mera invención inventada de su mente, sin saber el propio Shadow que todo lo que ha ocurrido es en verdad. Pero ellas solamente se lo toman como un insulto que las motiva aún más a pelear, más que todo a Iris Midgar. Se especula que Beatriz es una de las pocas oponentes poderosas o fuertes que el propio Shadow admitió que solo merecían ser recordadas en su mente, ya que ella fue la única que perduró más en el combate tanto en el manejo de la espada como en el resto de sus habilidades,
sin contar la magia a diferencia de Iris Midgard, aunque fuese a duras penas. Beatriz es el personaje que más cambios sufrió en el anime y en el juego en comparación con la obra original, especialmente en lo que a su personalidad se refiere. Aún así, esto no afecta a la narrativa general de la serie, ya que hasta el momento Beatriz no ha reaparecido en la novela ligera ni se le ha hecho ningún cambio hasta ahora. El color de mana o magia de Beatriz es de un color blanco brillante, como se ha visto en el anime. Tanto el nombre de Beatriz como en parte su apodo hacen referencia a la supuesta diosa Beatriz, mencionada por Nelson durante la prueba de la diosa, del mundo mágico que muchas iglesias y santuarios adoran. Se especula que la supuesta diosa es otro engaño del culto, para ganar más apoyo del pueblo desde los primeros tiempos de la época del demonio Diabolos. Bueno, compañeros y compañeras, ya con esto terminamos este buen resumen. Me disculpo si no se entendió un poquito esto, es la primera vez que manejo esto de forma tan compleja con mi propia voz, veré si lo puedo hacer con otros medios y debo avisar que de paso puede que todos los videos que se monten vayan a ser así de largos de esta manera. Espérenos para la próxima votación, para el próximo video que se monte. La votación se hará en el grupo de Facebook o puede que aquí, cualquiera de las formas como ustedes lo quieran, y recuerden que esto puede que se monte también en el canal del grupo. Bien, compañeros y compañeras, nos vemos hasta la próxima.